A ver, ¿cómo es posible que se pueda ocultar, que se pueda borrar una parte tan fundamental de la historia de toda una nación? Hoy vamos a meternos de lleno en los mecanismos que hay detrás del borrado de las raíces africanas del Perú. Es una historia, sí, de omisión deliberada, pero también de una resistencia increíble que se niega a ser olvidada. Esta cita de la historiadora María Rostworski es potentísima. Va directo al corazón del problema. Nos habla de un vacío, de un silencio total en los libros de historia y, claro, con un costo humano que es imposible de calcular. Para entender bien este proceso, hay un concepto académico que es clave. Se llama desubjetivización. Suena un poco enredado, pero la idea es en realidad muy clara. No se trata solo de no mencionar a alguien, no, va mucho más allá. Se trata de quitarle todo aquello que lo convierte en un sujeto, en una persona dentro de la historia. Su nombre, su voz, su voluntad. Es, en efecto, convertirlos en objetos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasó todo esto? Vamos a ver ahora cómo se fue construyendo, a lo largo de los siglos, una historia oficial que en realidad estaba muy incompleta. ¿Y quiénes fueron las figuras clave detrás de esto? Aquí tenemos a algunos de los principales cronistas e historiadores del Perú. Y miren qué interesante, a pesar de que vivieron en épocas muy distintas y tenían perspectivas muy diferentes, desde el conquistador del siglo XVI hasta el académico del XX, todos, de una u otra forma, contribuyeron a esta omisión sistemática de los afroperuanos. Prestemos atención a cómo los primeros cronistas como Cieza mencionaban a los afrodescendientes. Aquí vemos a un individuo que era un enviado diplomático en un momento histórico y no tiene nombre, es simplemente un negro. Lo tratan como una curiosidad, como algo exótico al que incluso intentan lavarle el color de la piel. Este es un ejemplo perfecto, clarísimo, de la desubjetivización en acción. Un español, incluso uno que perdió la razón, merece un nombre. Pedro de Alcalá. Pero el afroperuano que, por ejemplo, salva a toda una expedición, se queda en el anonimato. Su humanidad queda en un segundo plano. Su función es lo único que importa. Ahora demos un salto en el tiempo, hasta la era republicana. Historiadores como Riva Agüero construyen una idea de identidad nacional que se basa solo en dos componentes, lo español y lo indígena. Punto. En su definición de lo que es ser peruano, los afroperuanos, los chino-peruanos y otros tantos grupos simplemente no existen, quedan borrados del proyecto de nación. Y esta contradicción es tremenda, porque nos muestra lo complejo que es el racismo. Jorge Basadre, que era un historiador considerado progresista, que incluso hablaba de descolonizar el Perú, al mismo tiempo repetía los estereotipos coloniales más básicos y dañinos, describiendo el aporte afroperuano como simple sensualidad y superstición. Esto nos da una idea de lo arraigadas que estaban estas ideas. Pero, claro, la historia no es solo lo que escriben los que tienen el poder. Vamos a ver ahora el otro lado de la moneda, cómo los propios afroperuanos se resistieron y escribieron su propia historia a través de acciones de autoliberación. Y aquí viene la pregunta clave. Si los libros de historia los ignoraban, ¿cómo es que sabemos todo esto? Bueno, la respuesta está en la resistencia activa, en todas las formas en las que se negaron rotundamente a ser olvidados. Es que no fueron víctimas pasivas. Para nada. El cimarronaje, por ejemplo, era todo un acto político. Los palenques eran, básicamente, estados libres y autónomos. Se levantaron en armas, claro que sí, formaron alianzas importantísimas con pueblos indígenas y llegaron a liderar ejércitos en la lucha por la independencia. La historia de Bayano, por ejemplo, es poderosísima. Él era un rey en su propia comunidad libre. Y tuvo tanto éxito, fue tan poderoso, que la corona española tuvo que sentarse a negociar con él, de poder a poder. Su final, que fue trágico, producto de una traición, demuestra la enorme amenaza que estos líderes representaban para todo el orden colonial. Y su papel fue absolutamente central en la independencia del Perú. Pensemos en Micaela Bastidas, una de las líderes más importantes de la gran rebelión de Túpac Amaru II. Ella tenía ascendencia africana e indígena. O en el lugarteniente Antonio Oblitas, que también era afrodescendiente. Ellos estuvieron en el corazón mismo de la lucha por la liberación. Pero más allá de la resistencia armada, el legado cultural afroperuano es pero tan visible y profundo que es simplemente imposible de negar. De hecho, se ha convertido en la esencia de mucho de lo que el mundo reconoce hoy como peruano. Este famosísimo dicho peruano lo resume todo.
A nivel popular, en la calle, siempre se ha sabido que la identidad peruana es una mezcla no solo de lo incaico, del inga, sino también de lo africano, del mandinga. Es un reconocimiento que choca de frente con esa narrativa oficial que los excluía. O pensemos en el criollismo. Es uno de los mayores símbolos de la identidad nacional peruana. Pues bien, su origen es fundamentalmente afroperuano. Nació en los barrios populares de Lima, de la pura creatividad y de la fusión cultural que lideró la comunidad afrodescendiente. Y esta historia es increíble. Hay que situarse en el corazón de la Alemania nazi. Un equipo de fútbol peruano, multirracial, con estrellas afroperuanas, humilla a la selección del país de Hitler. Cuando les intentan robar la victoria con trampas políticas, la delegación peruana elige la dignidad por sobre la competencia. Y el pueblo, al recibirlos, los aclama como héroes por defender el honor nacional. Y este legado de liderazgo siguió vivo en el siglo XX. Figuras como Guillermo Lobatón, un intelectual que luchó codo a codo con los pueblos amazónicos, o María Elena Moyano, una líder comunitaria que se enfrentó con una valentía enorme al terrorismo. Ambos demuestran una lucha continua por un Perú más justo y, sobre todo, más inclusivo. Bueno, y ahora traigamos toda esta historia al presente. Porque el legado del borrado, de la discriminación, no es algo que se quedó en el pasado. Tiene consecuencias muy, muy reales hoy en día. Miren este dato. Una encuesta de 2005 reveló que cerca del 20% de los peruanos creía que una persona de ascendencia africana no podía ser un buen médico o un buen maestro. Es un dato escalofriante, la verdad, y nos muestra cómo esos prejuicios coloniales siguen vivos y muy arraigados en la sociedad. Y aquí un ejemplo concreto y muy reciente. Después de una catástrofe natural, el organismo del Estado que estaba encargado de la reconstrucción falló sistemáticamente en ayudar a las comunidades afroperuanas, que eran de las más afectadas. Es la marginación histórica de siempre, pero convertida en negligencia moderna. Esto que pasó es casi increíble. En 2009, el Estado peruano intentó ofrecer un perdón histórico. La intención sonaba bien, pero el título mismo de la resolución fue Perdón al pueblo afroperuano, como si ellos tuvieran la culpa de algo. Y lo más revelador, en la ceremonia para pedirles perdón por haberlos excluido, los volvieron a excluir negándoles la palabra. Se repitió el mismo patrón de silenciarlos en su propia historia. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que va más allá de este caso. Porque la historia de Afroperú no es única. Nos obliga a cuestionar las narrativas que siempre hemos dado por sentadas. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras voces, qué otras historias han sido sistemáticamente silenciadas mientras se construían nuestras propias identidades nacionales?